Muy buenas y bienvenidos a Seguridad Electrónica y algo más. Hoy vamos a explicar cuál es la mejor alarma anti-ocupas, ¿vale? ¿Cuál es la mejor alarma anti-ocupas? Pues la mejor alarma anti-ocupas es la que usted tiene instalada en su casa. ¿Por qué? Porque si no tiene instalada en su casa ninguna alarma, la policía no puede ir. Puede ir, pero en otra circunstancia. Si no tiene alarma, pues es más fácil que le puedan entrar en su vivienda ocupas. Y si tiene una alarma y suena al momento, automáticamente la policía les echa por allanamiento, ¿vale? Pero si quieres saber qué características tendría que tener este tipo de alarma para los antiocupas, siga con el vídeo y se lo explico. Primeramente, vamos a diferenciar entre la seguridad física y la seguridad electrónica. Normalmente estos dos tipos de seguridad tienen que ir conjuntas, ¿vale? Para que el sistema funcione perfectamente, ¿vale? Vamos a ir primeramente por la seguridad física y vamos a poner un ejemplo de una vivienda en un edificio y otro ejemplo de una casa o chalet, como decimos aquí, ¿vale? Una casa baja, que es normalmente en América, es normalmente la gente donde más vive, en las casas. En cambio aquí en Europa vivimos más en edificios, pero voy a poner los ejemplos para que ustedes tengan la información máxima posible, aunque yo no me dedique exactamente a la seguridad física, sino a la seguridad electrónica, pero más o menos para que tengan una cierta idea de qué pueden instalar y qué cosas son mejores o peores, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar con la vivienda en un edificio. En una vivienda en un edificio, vamos a ver primeramente por la opción, digamos, más fea, ¿vale? Que son las puertas antiocupas, ¿vale? Son unas puertas metálicas que son feísimas, pero que los bancos las utilizan para las viviendas que son de ellos, ¿vale? No sé qué tal dirán, pero si las ponen los bancos, malas no serán, ¿vale? De todas formas, consúltenlo con expertos, ¿vale? Y la opción más razonable, que era que pondría cada persona en su vivienda, ¿vale? Serían puertas acorazadas o puertas blindadas. Eso no sé cuáles son mejores, si las puertas blindadas o las acorazadas. Yo no me dedico a ese gremio, pero sé que existen las puertas acorazadas y blindadas. Y también sé que existe un montón de bombines de cerraduras. Y yo sé que existen unas que las llaman antiocupas. Pero para ello tendrán que hablar con personas, con empresas que se dediquen exclusivamente a puertas, a digamos cerraduras de seguridad o puertas de seguridad, ¿vale? Con lo cual, eso vayan siempre a una empresa especializada. Y ahora vamos a una vivienda que fuese casa o chalet, como decimos aquí en España. Bueno, antes de seguir con el vídeo, les voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí en una vivienda que yo estoy viviendo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Pues la puerta era una vivienda relativamente nueva, era una puerta blindada, se veía que era una puerta que era difícil entrar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Pues que nosotros nos fuimos fue en una mañana. Salimos en una mañana a hacer unas compras, ¿vale? Y a la que volvimos nos habían abierto la puerta. Pero no rompiendo la cerradura, sino en los cercos de la puerta, ¿vale? La puerta será blindada, pero claro, si el cerco no es blindado, ¿qué es lo que hicieron? Con una moladora me cortaron por el perfil de la puerta, por la moldura, ¿vale? Y en vez de abrirse así la puerta, me la abrieron al revés. Con lo cual, fíjese, mucha puerta blindada, pero después los cercos, si no están blindados, no sirve de nada. ¿Qué es lo que pasó? Claro, eso es una puerta que venía ¿cómo se llama? De cuando se construye, claro, pues la gente supone que es una puerta que está muy bien, pero después te das cuenta que no. Por eso muchas veces es mejor hablar con una empresa especializada que te van a aconsejar perfectamente y te lo van a hacer bien. Pues muchas veces estas viviendas que son nuevas, sí, te lo ponen todo muy bonito, pero después ves fallas como la que me pasó a mí, que por desgracia no se llevaron mucho, pero pues igual que pueden hacer eso, pueden hacer los ocupas, cortar, boom, abren la puerta, ponen otra así cualquier cosa y ya le pueden entrar, ¿vale? Pero vamos a lo interesante y vamos a continuar con el vídeo. Vamos a una vivienda que sea casa o chalet, ¿vale? Aparte de las puertas que hemos dicho anteriormente, ¿qué más se pueden poner? En las ventanas, ¿vale? Se pueden poner rejas, ¿vale? ¿Cuál es el problema de las rejas? Que parece que estás en una cárcel. Y claro, hay mucha gente que no le gusta.
pero hay muchos sitios, por ejemplo en Latinoamérica, yo sé que, las ventanas, la mayoría tienen rejas por la inseguridad, ¿vale? Aquí en España en algunos sitios sí, en otros no, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que parece que estás en una cárcel. Hay rejas que son más bonitas, más feas, pero al final parece que es una cárcel. Otras posibilidades, aquí en España, por lo menos en España, ¿vale? Están las persianas de seguridad. ¿Estas persianas qué son? Tú te vas a la calle, las bajas y eso, aunque intenten apalancarla, es muy, muy difícil. Normalmente esas persianas son con motor eléctrico, porque pesan muchísimo. Y aparte, si las intentas golpear y demás, también son muy difíciles de romper. A ver, como todo, si vas con un coche de marcha atrás, revientas la persiana, revientas todo, ¿vale? Pero normalmente eso es una de las cosas que se instala bastante en las casas bajas, ¿vale? Sobre todo en puertas acristaladas. Que normalmente, si no entran por la puerta principal, normalmente van hacia una puerta acristalada. Y también otra posibilidad es el laminado de seguridad. A ver, esto no lo conoce mucho la gente. Yo sé que empresas o negocios que son de estos de apuestas ponen laminados de seguridad. ¿Por qué? Porque tienen mucha parte acristalada para hacer la publicidad, pero esa publicidad, esas láminas son laminados de seguridad. ¿Qué son estas láminas de seguridad? Primeramente, para las viviendas son láminas que son transparentes, que tú las pones en el cristal y no te das ni cuenta de que está puesta es un vinilo, que no está puesta la lámina, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esa lámina? Que es, si intentan romper el cristal, ¿vale? Para entrar en la vivienda para ocuparla, ¿qué es lo que pasa? Rompen el cristal, pero se queda como pegado al vinilo. ¿Y qué lo pasa? Ese vinilo es muy, digamos, es muy duro, es muy difícil de romper y claro, entorpece bastante tiempo para que puedan entrar a la vivienda. Es decir, al final si quieren lo van a entrar, pero digamos es un impedimento más para que no puedan entrar en la vivienda. Son, digamos, seguridades físicas que yo he visto cuando estaba instalando sistemas de seguridad, alarmas y demás, pues son cosas que yo he visto que la verdad es que está bien. Lo que pasa es que la línea de seguridad no sé por qué, pero no lo sé, lo he visto mucho. Normalmente lo que he visto más son o las rejas en las ventanas o las persianas de seguridad. Y ahora vamos con la seguridad electrónica. ¿Qué características tendría que tener la alarma para, digamos, evitar que ocupen o su vivienda o su negocio? ¿Vale? Vamos a seguir con ello. Continuando con una vivienda en un edificio, ¿vale? Vamos a ver qué hacen falta, qué sistemas de seguridad hacen falta, de seguridad electrónica, para que intenten no puedan ocupar su vivienda, ¿vale? Primeramente vamos a empezar digamos, desde la entrada hasta el interior de la vivienda. Primeramente, en la puerta. En la puerta hay que poner un contacto magnético. Hay varios tipos, que son los que son vía radios y los que son cableados. Los que son vía radios son los más fáciles de poner, ¿vale? Es dos taladritos, pumba, y lo pone y ya está. Pero también son los menos seguros, ¿vale? Un técnico siempre va a decir que el mejor sistema de seguridad son los que son cableados, ¿vale? Los contactos magnéticos cableados hay de dos tipos, los que son empotrados y los que son en superficie. Los que son empotrados que van en el perfil de la puerta, ¿vale? Uno se hace un taladro arriba, otro abajo y en la puerta cuando cierra se queda enfrentado, ¿vale? Eso normalmente se ponen cuando son viviendas nuevas, ¿por qué? Porque siempre hay que llevar un cable desde el elemento del contacto magnético hasta la central y claro, una vivienda que ya vive la gente no vas a poner un cable que se vea, ¿vale? También normalmente si se pone el teclado cerca de la puerta, puedes llevar, los teclados normalmente tienen una zona extra y lo puedes llevar, ¿vale? Pero normalmente las que son empotrados son, normalmente cuando son o reformas de casas o cuando la vivienda se está construyendo, ¿vale? Y después los contactos magnéticos de superficie, pues claro, son los que se ponen en el cerco y en la puerta. Y son vistos y el cablecito y demás, ¿vale? Que son los que se ponen cuando está la gente ya viviendo y demás y quieren un sistema cableado. Lo bueno también lo puedes pintar el mismo color de la puerta y muchas veces quedan que no se aprecia, ¿vale? ¿Y por qué instalamos contacto magnético en la puerta? Porque si intentan forzar la puerta, intentan zarandear la puerta, lo que sea, va a empezar ya a saltar la alarma con el contacto magnético. Digamos el primer sistema de seguridad que va a actuar para que no puedan entrar y ocupar su vivienda, ¿vale? Pero lo importante es tener alarma. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo hay muchas compañías de seguridad que utilizan el miedo para que la gente ponga alarma de seguridad. Yo siempre digo que
Las alarmas de seguridad no es solo poner una alarma, es seguridad física y seguridad electrónica. Y sobre todo, hablen con un técnico, ¿vale? Porque los comerciales le intentan vender lo máximo posible y no saben ni muchas veces ni cómo funciona. Pero un técnico siempre va a aconsejar lo mejor para sus características de vivienda, ¿vale? Ahora vamos con el siguiente elemento. Ahora vamos al siguiente elemento. ¿Cuál es el siguiente elemento? El teclado. No es directamente un sistema de seguridad como puede ser un contacto magnético o un sensor de movimiento, pero también es un elemento de la alarma, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Los teclados pitan y eso es lo que pone nervioso a la gente que intenta o robar o en este caso intentan ocupar la vivienda. ¿Qué es lo que quieren? Que no suene, que haya los mínimos sonidos posibles. ¿Qué es lo que hacen? Pues claro, cuando entran empiezan pi 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 el teclado, lo primero que hacen es romper el teclado. Y cuando rompen el teclado, normalmente los teclados tienen un tamper, un antisabotaje. Es decir, si le dan un golpe y hacen saltar el teclado, se produce alarma, ¿vale? Ahí normalmente llevan el antisabotaje, aunque hay también marcas como la marca Daitem que en el propio teclado llevan un sensor de movimiento que también se puede utilizar como sensor de seguridad, ¿vale? Pero yo, la verdad, soy realista, solamente la he visto en esta marca. Esta marca es muy buena, ¿vale? Pero también es muy cara. Con lo cual, eso ya pueden preguntar si en sus país donde viven hay esta marca, pero la verdad es que es muy cara. También reconozco, es de las mejores alarmas que yo he instalado, ¿de acuerdo? Ahora vamos al siguiente elemento. El siguiente elemento, ¿qué es? Es el sensor de movimiento, volumétrico, PIR, como le quieran llamar, ¿vale? Hay de dos tipos, los que son vía radio y los que son cableados. Y dentro de los que son vía radio cableados, los hay con cámara de seguridad o sin cámara, ¿vale? Esto normalmente se pone, yo siempre lo pongo, digamos, en la recepción de la vivienda o el hall de la vivienda, ¿vale? Porque contacto magnético y ya tenemos otro sensor, ¿vale? Ya están saltando dos sensores. ¿Qué es lo que pasa? Están los vía radios, que lo puedes poner en cualquier sitio, perdón, y los que son cableados. Cableados tenemos que llevar un cable desde la central hasta el sensor. Normalmente se pone los que son cableados y ya vive la gente, pues se puede llevar el cable a través de los cuadros de registro, se hace un pequeño taladrito y se ve ahí al lado de eso y no se ve mucho. No es como a lo mejor el contacto magnético, hay que llevar un cable y demás, es más lioso. ¿Vale? Los sensores vía radio, los taladritos se ponen y ya está. Son los que se ponen más, ¿vale? No significa que sean los más seguros. Los cableados siempre van a ser los más seguros. Y el tema de la camarita, pues oye, hay sensores que hacen varias fotos seguidas o intentan emular una especie de vídeo y demás. Yo soy partidario de siempre poner un sistema aparte de cámaras, pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Pues ponemos el volumétrico en la entrada y otro sensor de movimiento, ¿dónde lo podemos poner? En el pasillo. Es decir, imagínense que es un primer piso y entran a lo mejor por la ventana. Pasan ¿cómo se llama? Al pasillo, automáticamente ya le salta la alarma. Con lo cual ya automáticamente se puede mandar a la policía. ¿Vale? Y normalmente las alarmas tienen aproximadamente unos 3 volumétricos, se ponen siempre en el salón, en la entrada y en el pasillo, ¿vale? Porque muchas veces a las habitaciones les molesta a las personas, ¿vale? Eso ya al gusto consumidor. Y ya saben, hablen con un técnico y le van a aconsejar mucho mejor, ¿vale? Y sobre todo, cuando son cableados, hay varios tipos, que eso lo explicaré al final del vídeo, los tipos de volumétricos son un poquito más extensos y por qué hay que poner unos y por qué hay que poner otros, ¿vale? Y ahora vamos a una vivienda que sea casa o chalet, como se dice aquí en España. Que esto ya, digamos, se puede poner bastante más sistema de seguridad que una vivienda que sea en un edificio, ¿vale? Pues vamos para allá. Perdón, antes de pasar al siguiente paso voy a hacer una puntualización de cámaras que se pueden poner en una vivienda que sea en un bloque, ¿vale? Se pueden poner, hay muchas cámaras de muchas marcas y demás. Normalmente instalamos, los técnicos instalamos Hikvision o Dahua, que son las que mejor salen, más fiables, que a lo mejor son un poquitín más caras que otras de que son de otras marcas, pero nosotros entre los técnicos instalamos Dahua y Hikvision, y si entran a foros podrán ver que Hikvision y Dahua son las de las que más se hablan, ¿vale? ¿Qué tipo de cámaras se pueden poner? A ver, yo en mi casa, ¿vale? Yo en mi casa tengo una cámara tipo cubo, ¿vale? Que puedo oír
puedo oír y hablar a través de ella y aparte puede grabar las imágenes en una SD o si no también pueden grabar en un NVR, ¿vale? Estas son cámaras IPs. Normalmente las cámaras HD que analógicas que van por cable en las viviendas no se pone porque hay que llevar cable, es bastante más liosa que ponen fuentes de alimentación, es un poquitín más lioso. Normalmente se ponen cámaras IP que a través del Wi-Fi, ¿vale? Se conectan al NVR y pueden grabar o incluso en una SD si no quieren poner un NVR y sobre todo los NVRs o DVRs, ¿vale? Hay que esconderlos bien, porque si entran y se lo llevan, pues no hacemos nada, ¿vale? Se puede poner este tipo, hay otras que son giratorias que también pueden escuchar y hablar a través de ella, también tienen infrarrojos para por la noche y demás, que son también bastante utilizadas. Estas que son así móviles, mucha gente las utiliza para, digamos, mirar las mascotas. Los perros, los gatos y demás la ponen así y desde el teléfono de smartphone la pueden visualizar y demás. Incluso pueden grabar imágenes en el smartphone o si no también a través de las nubes de los fabricantes, ¿vale? Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de la vivienda, que sea una casa o chalet. Bueno, en una casa o chalet, ¿vale? ¿Qué también se puede poner? Las sirenas, importante. Las sirenas pueden ser exteriores o interiores. En las viviendas que son en un edificio, normalmente siempre se ponen interiores, pues exteriores están prohibidas, ¿vale? Y sobre todo, hay que tener en cuenta una cosa. Las que son de interior, ¿vale? Dependiendo del país, ¿vale? Pueden llegar a unos ciertos decibelios, ¿vale? Digamos, de sonoridad. Normalmente las sirenas se ponen en los pasillos, ¿vale? Puede ser vía radio o cableada, ¿vale? Eso ya depende del fabricante. Si es un sistema vía radio, pues la sirena va a estar vía radio. Si es cableada, pues cableada, ¿vale? Y se ponen los pasillos, pues es un sitio donde retumba mucho y pues se pone, si alguien intenta entrar en su vivienda, ¿vale? Para ocuparla o lo que sea, se ponen nerviosos y al final pues salen corriendo o intentan romperla. Y creo que pasa que las sirenas también tienen un sistema de antisabotaje y si la rompen, automáticamente la alarma va a mandar un evento a la central de alarma, ¿vale? De que hay un robo o una ocupación. Es decir, un antisabotaje es automáticamente se manda a la policía, ¿vale? Porque son pues un tamper, ¿vale? Y en las casas o chalets, ¿vale? Están las sirenas de exterior y las de interior. Las de interior pueden ser igual que las de la vivienda en un bloque. Y las de exterior, ¿vale? Hay muchos tipos, ¿vale? Unas que son con luces, sin luces y demás, ¿vale? En algunos países las sirenas de exterior están prohibidas. Y en otros países sí que se pueden, ¿vale? Eso ya se tienen que leer las leyes o hablar con una persona especializada, un técnico, que le pueda aconsejar si se puede o no se puede o qué tipo de sistema se instala o no se instala, ¿vale? Y ahora vamos a los elementos que puede haber en el perimetral de la casa. Si tienen una casa que tiene jardín alrededor, ¿vale? Se pueden poner dos sistemas. O barreras perimétricas, ¿vale? O sensores de exterior, ¿vale? Diferencias. Las barreras perimétricas van como en postes, ¿vale? Imagínense una casa que es cuadrada. Pues ponemos un poste, otro poste, otro poste, otro poste, haciendo como un cuadrado. Ahora ya vienen muy disimuladas en los postes, parece que son como luces de jardín y demás, que vienen la bola por encima, incluso tienen luz y demás, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Lo bueno de estos sensores es que pueden llegar a alcanzar 20, 60, 80, 120 metros y a lo mejor algunas de más de 120 metros. Es decir, que se pueden poner en extensiones muy, muy grandes. Incluso también, si el terreno es desnivel, también se pueden poner, porque como van confrontadas, también se pueden regular, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si alguien intenta acceder a su vivienda, antes de que intente acceder, ya le detecta la barrera perimétrica y salta la alarma. Con lo cual, ya eso es allanamiento y la policía les puede incluso detener, ¿vale? Aunque no hayan podido entrar, pues ya se les puede detener por allanamiento. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de barreras? Si es una vivienda que está en un bosque o lo que sea, no la recomiendo, pues si hay animales que crucen va a estar saltando la alarma y al final es un quebradero de cabeza. Después hablamos de los sensores de movimiento de exterior. Estos tienen menos alcance y también a mí no me gustan mucho porque también dan problemas de falsas alarmas, ¿vale? Pero también cuando si es una vivienda que no tiene mucho jardín y demás, pues se ponen también. Pero yo muchas veces prefiero las barreras. También hay que reconocer que hay que poner barreras que sean de buena marca. Yo instalo Takex o Optex, que son las mejores marcas de barreras perimétricas.
¿Qué pasa? Que son más caras, pero son las que no te dan tantas falsas alarmas y van muy bien. Cualquier técnico que hable con ellos se lo van a decir Otakex o Optex. Estas marcas que no las conoce nadie, eso no, que experimente con otro cliente, ¿vale? Ahora vamos acercándonos ya a la vivienda, ¿vale? En la vivienda, para proteger el exterior de la vivienda sin ser el jardín, sin, digamos, las ventanas y las puertas, ¿vale? Se pueden poner sensores que nosotros lo llamamos curtain o de cortina. Es decir, en una ventana, de todas formas, aquí arriba dejaré una tarjeta en la cual tengo un vídeo en que digo cómo es los sensores de curtain, para que usted lo sepan. Pueden ser cableados o pueden ser vía radio, ¿vale? Eso ya depende de la alarma, del fabricante del alarma y del modelo. Pues lo que hacen esto es, normalmente son 5 metros. Digamos, protegen 5 metros. Tiene una ventana, ¿vale? Se pone aquí la parte de aquí arriba y es una vez que hace de así, así, es decir, protege toda la ventana. Y la puerta también se puede poner en la parte de arriba de la puerta y protege 5 metros. Una puerta no va a ser más de 5 metros, con lo cual, y si son más de 5 metros, se pone uno a cada lado y ya protege perfectamente una puerta que sea inmensa, ¿vale? También hay otros sensores que se ponen en la pared que lo que hacen es proteger el lateral de las viviendas, ¿vale? Yo estos he puesto de la marca Paradox, ¿vale? No he visto yo en otra marca que los hayan, a lo mejor hay parecidos, pero no son iguales, ¿vale? Y eso lo que hace son así como cuadros y tienen como para detectar por los sitios. Y lo que hacen es hacer como una especie de cortina en todo el lateral de la casa. Y aquí igual, en todo el lateral de la casa. ¿Qué pasa? Si alguien intenta entrar, por ejemplo, a la puerta, acercarse a la puerta, si cruza ese ya automáticamente le detecta. Aunque yo personalmente los Curtain dan menos problemas y funcionan muy bien. También a lo mejor son más caros que un volumétrico. Los Curtain hay que poner en cada ventana, en cada puerta, y los Curtain y los sensores estos que hacen un haz en todo el lateral, pues solamente uno para un sitio y para otro y ya tienes protegido un lateral de la casa, ¿vale? Ahora vamos a los siguientes sensores, que ya estaríamos entrando a la vivienda. Bueno, ya estando dentro de las viviendas, ¿qué se pueden poner para proteger las ventanas, ¿vale? O las puertas que son acristaladas, se pueden poner sensores de rotura de cristal. Los sabéis que son vía radios y los que son cableados. Normalmente se ponen vía radios, ¿por qué? Porque los que son cableados hay que llevar un cable y hay, digamos, en estos tipos de sensores hay que ponerlos en un sitio concreto para que protejan la ventana. Con lo cual, no se pueden poner como otros sensores que digo aquí o aquí, no. Se tienen que poner en un sitio exacto. Con lo cual, la mayoría de veces se ponen los que son vía radio, ¿vale? ¿Y esto para qué sirven? Que sí, rompen el cristal con el sonido, automáticamente saltaría la alarma. Es un sensor que al ruido del impacto del cristal al romperse, lo que hace es saltar la alarma, ¿vale? Están los cableados y los vía radio, ¿vale? Pero también hay otras posibilidades. Están los sensores inerciales, ¿vale? Los sensores inerciales que son sensores que a la vibración, cuando vibran, salta la alarma. Es decir, estos normalmente se ponen en los cercos de las ventanas, ¿vale? Si una persona quiere apalancar la ventana, es decir, no quiere romper el cristal, sino quiere apalancar, con lo cual eso va a tener vibración. Y al hacer esa vibración va a saltar la alarma. La verdad es que instalo de la marca Risco y son así como finitos que se ponen en el perfil de la ventana y funcionan muy bien, ¿vale? Habrá otras marcas que sí, todas las marcas lo tendrán, pero yo la verdad es que para ese tipo instalo de la marca Risco y a mí me han funcionado de los mejores, ¿vale? ¿Cuál es mejor de rotura de cristal a los inerciales? A ver, la rotura de cristal tiene la seguridad de que si rompen el cristal va a saltar. Los inerciales, si es una ventana que no está bien acoplada, que tiene holguras y demás, con la vibración al final va a saltar los inerciales, con lo cual no es recomendable. Eso ya dependiendo de cómo tenga las ventanas en su vivienda, si hace mucho calor, si hace poco calor, claro, si hace mucho calor, pues claro, un elemento electrónico en una ventana que sea de aluminio se pone en rojo vivo y al final puede que salte. Pues la electrónica trabaja en unos ciertos grados, unos mínimos y unos máximos, ¿vale? Con lo cual hay que mirar todas las opciones. Ahora vamos a seguir ya en el interior de la vivienda, habiendo ya protegido ventanas acristaladas puertas acristaladas y ventanas, ¿vale? Bueno, los siguientes elementos dentro ya de la casa, ¿vale? Son el contacto magnético en las puertas. En la puerta de entrada y normalmente las que son
Las viviendas solamente tienen otra puerta en la cocina, una puerta, digamos, secundaria. También hay que proteger las dos, contactos magnéticos, ¿vale? Eso es importante, porque los ocupas cuando van a intentar forzar la cerradura y entran. Si no pueden intentar forzar la cerradura, van a intentar a las ventanas o las puertas, sobre todo a las puertas acristaladas, es por donde intentan apalancar y entrar, ¿vale? Con lo cual, eso es importante. Y ahora vamos a los detectores de movimiento. Como he comentado antes, puede ser vía radio o cableados, y con cámara o sin cámara. Eso ya, como le aconsejen el técnico, ¿vale? ¿Dónde se instalan? En la entrada en el recibidor o en el hall de entrada, y después en los pasillos. Si es una casa que tiene varias alturas, normalmente se ponen en los pasillos de entre las habitaciones. En un pasillo que están todas las habitaciones, ¿vale? Pues si alguien entra, pasa al pasillo, automáticamente salta la alarma. Y si tiene la parte de arriba buhardilla, también hay que instalar por arriba, porque muchas veces se van subiendo por el tejadillo y entran y después encuentran la llave del cliente que les ha dejado en cualquier sitio, pumba, ya pueden abrir la, la puerta fácilmente sin forzarla, y la cámara cerradora, y ya están metidos los ocupas y ya no los pueden sacar, ¿vale? Ya tienen que estar con juicios y demás, ¿vale? Con lo cual los volumétricos siempre en los pasillos. Normalmente se van a poner más sensores de movimiento en una casa o chalet que en una vivienda que sea en un edificio, ¿vale? Porque hay más posibilidades de acceder a la vivienda por ventanas y demás. Se pueden poner en el salón, en el pasillo y a lo mejor en alguna habitación y demás, ¿vale? Normalmente se ponen en el salón, pasillo y a lo mejor en las habitaciones que haya. Los baños no, porque los sensores de movimiento, ¿vale? Con la humedad al final se estropean y no funciona mal. Da muchas falsas alarmas, ¿vale? Con lo cual siempre hay que proteger y después ya para arriba, o si tienen garaje también, si tienen un portón que es un de garaje, que es esto que son subterráneos y demás, igual se pueden poner contactos magnéticos. Lo que pasa es que se llaman de gran potencia, porque muchas veces las puertas son metálicas y claro, uno normalito que se puede poner en una puerta no valdría, se quita la imantación. ¿Qué es lo que pasa? Se pone uno de gran potencia y si quieren apalancar automáticamente saltaría, y también se pondría un sensor de movimiento en el garaje. Pues si a lo mejor te hay una ventanita pequeña y entran por allí, pues igual le detecta, ¿vale? Con lo cual, tenemos contactos magnéticos, tenemos volumétricos, también el teclado se puede poner uno en el garaje, si entras con el coche, desconecta la alarma y ya no había ningún problema. O si no, por la entrada principal se pone el teclado al lado de la puerta principal, en el recibidor. Vale. Otra cosa importante, la alarma. ¿Cuáles son mejores, las vías radio o las cableadas? Las vías radios son más fáciles de instalar, son para un técnico de dos taladritos y pum, vale. En cambio, digamos, las cableadas son mucho más seguras que las vías radio. Aunque le digan los comerciales que han sacado nuevas tecnologías y demás, pero al final un técnico siempre va a decir cableada. ¿Dónde tienen que estar las entradas de alarmas? Tienen que estar en un sitio que estén escondidas. Es decir, si alguien entra para intentar romperla, ¿vale? Para que no transmita la alarma a la central de alarmas o a la policía, ¿vale? La tienen que ocultar lo máximo posible. Si alguien entra, que haya pasado por lo menos dos o tres sensores antes de llegar a la central, para que ya haya dado tiempo de mandar el evento de alarmas a la central de alarmas, a la central de monitoreo, y se pueda mandar a la policía. También el tema de las sirenas, pues igual, que retomen mucho, que se ponen nerviosos, igual, los teclados igual. Como el pi, 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 que salta la alarma, pi, se ponen nerviosos y las rompen. También son antisabotaje, ¿vale? Ahora vamos con cámaras de seguridad que se pueden poner en la casa. Esto es importante, sobre todo en las casas que son casas bajas o chalés, ¿vale? Esto es muy importante, cubrir el perímetro, ¿vale? Imagínense que tenemos una casa que es cuadrada. Pues pondríamos una cámara en cada esquina, es decir, mirando para acá, y decir, cada cámara protegiendo a la siguiente cámara, ¿vale? Por si alguien entra, imagínense que tienen unas barras perimetrales. Alguien cruza y automáticamente salta la alarma y la cámara ya está grabando. Usted ya a través del móvil puede ver si alguien ha entrado, puede grabarlo, y también hay ciertas cámaras que también ya disponen de unos sistemas de seguridad que puede ser la línea de cruce, ¿vale? Yo tengo un vídeo, dejaré por aquí la tarjeta para que puedan ustedes ver la línea de cruce, que es como si fuese una barrera perimetral, ¿vale? Pero es una línea virtual que si alguien desde fuera hacia adentro entra,
saltaría, se puede poner a través de una salida de alarma de la cámara o del NVR, ¿vale? Y saltaría la alarma y ya está, ya es como si fuese un sensor más, ¿vale? Para que tampoco no son muy fiables, no es mejor un sensor de seguridad propiamente dicho, ¿vale? Las viviendas que se pueden poner cámaras IPs o cámaras analógicas HD. Yo en particular, si en una vivienda va a ir se puede poner cableado, se ponen las cámaras analógicas HD, que son bastante más baratas que las IPs, ¿vale? Y también tienen muchísima calidad en megapíxeles, ¿vale? Con lo cual, se ponen las que son minidomos. Yo normalmente siempre intento poner minidomos. ¿Por qué? Porque son las que, si intentan romperlas, son más difíciles, porque son las que son tipo así bullet, das un golpe, las pueden girar, y en cambio las otras son más difíciles de romper, ¿vale? Yo siempre aconsejo las que son minidomos, que se pueden poner así, en lateral, en cambio las otras son más difíciles, más complicadas de poner. Y también, dependiendo de las características de su jardín, pueden llegar 20 metros, el infrarrojo por la noche, 20 metros, 30 metros y demás. Pueden ser varifocales o con óptica motorizada, eso ya hay muchísimos modelos, ¿vale? Y se ponen una en cada esquina y ya protege. Normalmente dentro también pueden poner a lo mejor alguna, pero ya protegiendo el lateral, si alguien entra, lo van a ver, aunque sea por la noche. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que intenta ocupar la casa van tapadas, pero ya incluso la policía, la forma de caminar ya lo va reconociendo, ¿vale? Con lo cual, a un ladrón o a una persona que quiere ocupar la vivienda, lo importante no es que salte la alarma, lo que no les gusta es que le graben, pues pueden saber quién es. Pues, imagínate que entran a la vivienda, suenan la alarma, salen corriendo, pero ya teniendo la grabación, ya el cliente le puede denunciar o llevando las grabaciones a la policía, ya le pueden detener por allanamiento, ¿vale? Y sobre todo, los DVRs o NVRs, ¿vale? Hay que esconderlos bien. Normalmente se esconden en un falso, en un falso, en el fondo de un armario o cosas así, que esté cerca de una caja de registro que puede llevar bien los cables y demás. ¿Por qué hay que esconderlo? Porque si lo encuentran, se lo llevan, que ya ha pasado en algún cliente que había otra empresa que los ponía los grabadores. Muy fácil, han entrado a robar, se han llevado el grabador y no hay ninguna imagen y la policía no puede saber quiénes han sido, ¿vale? Aunque se haya sonado la alarma, han venido la policía en el tiempo estipulado y demás, ¿vale? Pero con el tema de los ocupas, ya sabemos que son más difíciles. Si entran, ya han pasado 48 horas, ahora han cambiado, por ejemplo, en España, han cambiado hace poco la ley, pero claro, a lo mejor cuando vean este vídeo, a lo mejor otra vez ha cambiado la ley, o en otros países es diferente y ya es mucho más complicado echar las ocupas. Porque claro, después de estar trabajando toda tu vida para comprarte una vivienda y encima que venga otra persona que ocupe tu vivienda, que no la puedas echar y encima, que muchas veces cuando intentas ya echar por juicio te destrozan la casa, pues fíjese, eso ya es lo peor del mundo, ¿vale? Ahora ya que está terminando el vídeo, ¿vale? Vamos a decir qué tipo de sensores de movimiento son mejores o peores, ¿vale? Están los que son vía radio y los que son cableados, ¿vale? Los que son vía radio, normalmente la tecnología no está tan avanzada como los que son cableados. Pero en vivienda yo siempre aconsejo poner sensores de doble tecnología. ¿Por qué? Vale, doble tecnología son que detectan el movimiento por calor, ¿vale? Y los que son de la detección por microondas, es decir, el sensor va emitiendo unas microondas, ¿vale? Y si tú pasas por delante, las microondas cambian digamos, la distancia es diferente, con lo cual detectan. ¿Por qué son mejores los detectores de doble tecnología? ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado que, a lo mejor, por ejemplo, a lo mejor aquí en España no hace suficiente calor, pero a lo mejor en América hay ciertas zonas que hace mucho calor, ¿vale? Y tú pasas por delante de un sensor y el calor del ambiente es igual a la temperatura corporal de la persona, con lo cual tú te pasas por delante y no detecta. A mí me pasó en una nave, no era una nave, era digamos, un espacio bastante amplio, una especie de gimnasio en un colegio, ¿vale? Que yo pasaba por delante de detectores y como hacía tanto calor en verano, no me detectaba. ¿Qué pasa? Puse un doble tecnología y claro, a lo mejor por el calor no me detectaba, pero por el microondas sí que me detectaba, con lo cual es importante poner mínimo doble tecnología. También están los de triple tecnología, que son también anti-enmascaramiento, pero eso ya normalmente se ponen para alarmas que son de grado 3, que son para joyerías y demás. ¿Qué significa grado 3? Perdón, el anti-enmascaramiento, que sería el grado 3.
Esos son que si intentas, por ejemplo, taparlos o poner algo cerca, ellos ya miden la distancia y automáticamente salta la alarma. Es decir, que intentan enmascarar o, por ejemplo, si intentan echar un spray en el sensor, ¿vale? Y sobre todo, mínimo doble tecnología. Hay muchos modelos. Normalmente, si no saben cuál es el mejor, abren el foro, pregunten y los técnicos les aconsejarán cuáles son mejores, peores y demás. Porque muchas veces el tema de detectores las marcas van sacando muchos y a lo mejor lo que uno era antes mejor han sacado otro de otra marca que es mejor que la anterior y a lo mejor sale más barato y a lo mejor es más recomendable. Con lo cual, siempre pregunten a un técnico, le aconsejará perfectamente. Las alarmas pueden comunicar a través de módulos IP, a través del router, a través de un GPRS, se pueden poner router 3G, 4G, 5G, que a lo mejor no tienen internet en su casa, pero se ponen un router con una SIM y ya se pueden conectar la cámara IP, el DVR, NVR, incluso la alarma para que transmita, ¿vale? Con lo cual hay muchísimas posibilidades, ¿vale? Y yo creo que ya aquí ya termina este tutorial. Importante, no olviden suscribirse y dar a la campanita, ¿vale? En la descripción dejaré un link a mi web en el cual pueden descargarse manuales, software y freeware. Y si tienen alguna duda, pregunta sobre estas cosas, ¿vale? Déjenlo en los comentarios y yo amablemente les responderé. Y si yo no le puedo solventar la duda, pues seguro que aquí algún otro compañero del gremio, si ve el mensaje, se lo responderá sin ningún problema, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.